Muy bien, regresando apenas ahorita, hace 2 horas salí del aeropuerto, pero rico. Una experiencia muy especial la del congreso, seguía la caravana, pero yo les dije que yo tenía que estar aquí, o sea que ustedes tienen la culpa de que no esté en la caravana. No, es un honor para nosotros. Muchas gracias, doctor. Bueno, veníamos hablando de la felicidad como pensamiento semilla y a ella habíamos llegado, ¿se acuerdan de dónde? De sendero. De pasión. De la pasión, claro, de la pasión, del sendero de la pasión, pues está bien, para que no perdamos. Entonces, decíamos que entrar en ese proceso de ser felices era simplemente una decisión y que la felicidad, por tanto, dependía de cada uno de nosotros, aún a expensas de lo que estuviéramos enfrentando en el día a día por cualquier circunstancia, que el enfrentamiento de esas circunstancias depende de cada uno de nosotros y cada uno de nosotros toma una actitud frente a eso y le da un significado que puede utilizarlo para hacer un aprendizaje o simplemente para asumir la posición de víctima, pero también está en nosotros elegir cuál es la posición que queremos elegir. Y por lo tanto, entonces hablar de felicidad es hablar de una autocompasión. Frecuentemente se confunde la palabra compasión con lástima, y lejísimos de eso, el significado completamente ajeno a la lástima. La compasión es precisamente la capacidad de moverse con pasión frente a una situación determinada que hace que la pasión puesta en esa compasión, en esa pasión con el otro, despierte toda la fuerza del amor. O sea, despierte todo ese cuarto centro que, recordemos, representa ¿cuál elemento? El fuego, ¿sí? El fuego, y ahí está también gran parte con el timo del autorreconocimiento. Recordemos esto de una vez. Reconocimiento, ¿correcto? Entonces, si entendemos esto y entendemos que la autocompasión es obviamente una decisión también personal en cuanto a la imagen que tengamos de cada uno de nosotros, de eso depende también que no seamos muy tiranos con nosotros mismos, es decir, que también entendamos que somos seres en perfeccionamiento. Bueno, algunos están perfectos, como les dije allá a los argentinos, ¿no? Que por cierto me sorprendió porque mucha gente está viendo estos videos y me echaron cantaleta porque le echaba mucho cuento a los argentinos, pero yo les dije, es que es por el buen humor que ustedes tienen, a otros no los podría echar. Entonces, bueno, por ejemplo a los colombianos, mis riesgos. Entonces, bueno, no, la verdad es que es gente de un humor extraordinario y rico, pero démonos cuenta que esto de verdad me sorprende hasta dónde puede ser el alcance de esta reunión. Mucha gente viendo, gente que me decía, yo desayuno contigo, yo me acuesto contigo, y yo, bueno, en fin, esto ya como otro nivel después, ¿no? Pero, en fin, lo cierto es que empecemos por eso, por dejar de ser tiranos con nosotros, por no ser tan es decir, por recuperar esa parte de la flexibilidad y permitir que nos enteremos de que podemos moldearnos completamente en el día a día, ¿sí? Moldearnos todos los días, es decir, que cada día hay una excusa perfecta para que cada uno vaya mejorando su carácter, posiblemente algo del temperamento, pero definitivamente el carácter sí, que recordemos, no depende ese carácter de lo genético. Es decir, decíamos, el carácter es más lo epigenético. Por cierto, de esto también hablamos bastante en el Congreso genético. Y eso significa, nada menos, venía leyendo un librito muy especial de Gerd Breidenbach, algo así como Humanos por Diseño, se llama el libro. Y él empieza a hacer una evaluación de todo lo que es la teoría de la evolución y cómo Darwin definitivamente estaba equivocado con aquello de la supervivencia de las especies y todo esto que nos metieron en la cabeza hace 150 años,
Y hoy la ciencia es capaz de desafiar todo eso que se dijo todo este tiempo, es decir, que mucho tiempo estuvimos andando sobre bases de mentiras y por supuesto muchas de las conclusiones eran mentiras. Cuando se hizo el estudio del código genético, en el que se hace el mapa del código genético humano, que se esperaba encontrar por lo menos 100.000 genes en el ser humano, resulta que la decepción fue total. Habían invertido yo no sé cuánto dinero en esto, cuánta cosa, y resulta que infortunadamente para quienes estaban esperanzados en encontrar mucha cosa, no encontraron sino como entre 22 y 25.000 genes. Pongámosle 25 para ser optimistas. 25.000 genes, eso es casi que nada. Pero además nos diferenciábamos de los genes de la miserable mosca de la fruta en menos del 13%. Sí, y eso parece que siendo optimistas, ¿sí? O sea que somos miserables moscas casi, ¿sí? Y además pensábamos que veníamos del hombre del neandertal y parece que tampoco, porque la ciencia ha empezado a encontrar que ese código genético resulta que no estaba la información en esa familia, es decir, parece que la raza humana que se desarrolló hace 200.000 años se generó de manera espontánea. Por ahora lo decimos así porque la ciencia no sabe explicar que de un momento a otro la raza humana desarrolló un cerebro con un 50% más de volumen que por ejemplo el chimpancé, que era el primo cercano, y entonces surgieron toda la capacidad de pensar, de sentir, la intuición, pero además se empezó a estudiar mucho eso que les he mencionado de la neurocardiología. Y esa neurocardiología es un capítulo absolutamente cada vez más apasionante, porque nos damos cuenta de que definitivamente, muy probablemente, el cerebro, como lo decían las antiguas tradiciones, va a estar más aquí que aquí, ¿sí? Es decir, este mezcla mucho la razón, pero definitivamente este mezcla todo el sentir. Y la comunicación perfecta, armónica, bidireccional es la que hace que nosotros nos distingamos como verdaderos humanos. Complicado ese asunto, ¿no? Porque entonces lo que se encontró fue que ese corazoncito tenía entre 40 y 50.000 neuronas, ¿sí? Pongámosle 50.000 porque yo estoy optimista. Neuronas, ¿sí? Y esas neuronas tienen la capacidad de sentir la periferia del cuerpo, llevar esa información al corazón y de ahí llevar esa información al cerebro. Es decir, que este corazoncito es una estación casi que obligada de relevo que nos hace a nosotros entender todo lo que está pasando. Yo veía ya en muchas de las charlas que se hicieron, se habló mucho de las relaciones, de esto, de que estamos todos interconectados, cosa que antes también se pensaba que no era así, y que el ser humano era un ser independiente y que cada ser humano era un ser independiente, y hoy ya lo sabemos hasta la saciedad. Yo creo que a nosotros ya se nos metió en el lenguaje que estamos interconectados. Creo que ya si yo preguntara si están de acuerdo, no encontraría ninguna objeción, ¿o sí? Ah, bueno, eso sí. Muy bien, entonces encontramos que hay cerca de 50.000 neuronas en ese corazoncito capaces de estar cambiando por completo la información. Y les he contado todos los casos de los trasplantes y las cosas que ocurren cuando se hace un trasplante cardíaco. A ver, si el órgano maestro fuera el cerebro, sería de esperarse que si se muere el cerebro, pues el corazón no siguiera latiendo. Y aunque siguiera latiendo después de ser extraído del cuerpo, por ejemplo, de un donante, no diría, pues si depende del corazón, pues, del cerebro, pues no tiene por qué seguir latiendo, pero sigue latiendo un tiempo, y es lo que le permite a los cirujanos hoy en día, los cirujanos cardiólogos, hacer un trasplante cardíaco y permitir que ese órgano llegue con la vitalidad suficiente como para llevar a cabo lo que tiene que hacer. Entonces, si será o no importante esa propiedad tan extraordinaria de ese corazoncito latiendo. Entonces ocurren cosas como esta: a alguien le trasplantan el corazón de otra persona
y 1 o 2 meses después empieza a tener un gusto. Este es un caso relatado así con nombres propios y dan el nombre del paciente y todo eso, de la paciente que recibe el trasplante de alguien que falleció en otras circunstancias accidentales, y 2 meses después esta persona empieza a desarrollar un gusto por los KFC, por estos productos, los nuggets de KFC, con marca y todo, pues, ¿no? Con marca de KFC, ¿sí? Y resulta que a ella le tenían reservado quién era el donante, pero se pone a investigar, logra encontrar quién era el donante, va a visitar a su familia y le cuentan que se moría por todo lo que fueran los nuggets de KFC. Es decir, es como si el corazón guardara memoria, es como si el corazón... El del bebé, el video que me... ¿El de qué? El del bebé. Ah, el del bebé es fantástico, ese del bebé es fantástico porque cuéntales. Dale, Manuela. Es un video que muestran un bebé como de 3 meses llorando y pasa por las manos del papá, de los abuelos, de varias personas tratándole de consolar, y el bebé llore, le hacen de todo y sigue llorando. Finalmente lo carga un señor, pues, que no sabemos quién es, y ponen el latido del corazón, y el bebé inmediatamente se calma y le empieza a coger la mano y todo. Y ese señor tenía el corazón donado por la mamá del bebé cuando en el parto falleció. Imagínense entonces lo que puede hacer ese bebé, escuchar a través de otra persona el latido del corazón de la madre. Ves que es un video bastante conmovedor. Uno al principio lo ve sin la explicación y dice, pues seguro ese es el papá. Y resulta que no, es alguien que recibió el corazón de esa mamá. Hay unos que desarrollan neuronas en espejo, o sea, se estamos hablando de un más que neuronas en espejo, eso se le llama neuritas, que son esas fibritas nerviosas que hay en el corazón, que actúan a manera de neuronas, ¿sí? Pero no son las neuronas en espejo. Las neuronas en espejo están a nivel cerebral. Eso es con las imágenes, ¿cierto? Que es con las imágenes, efectos visuales, entonces se genera un efecto visual. Por eso se habla de una imagen en espejo. Entonces no es tanto un sonido, sino la imagen propiamente. Bueno, entonces después de esto, para ser felices tenemos que volver a sacar tiempo. Y tiempo, sobre todo, para pensar. Si yo digo esta expresión, tiempo para pensar, ¿ustedes cómo se imaginan eso? A programar lo que ya hace uno feliz. Una pausa. Pausa, ¿qué más? Meditar, claro. Es ese tiempo que normalmente salimos del automático, porque generalmente estamos metidos en el automático y estamos metidos en la rutina, ojo, la rutina, que es uno de los peores enemigos de la condición de ser feliz. Caer en la rutina favorece enormemente la depresión, favorece la angustia, favorece la irascibilidad, favorece cantidades de emociones derivadas del temor más que del amor. Entonces, si solamente saliéramos de esa rutina y sacáramos un tiempo para pensar, pero ese tiempo para pensar inclusive ni siquiera es llegar al estado meditativo, sino para, digamos que, acuérdense de las 3 palabritas que utilizamos la vez pasada: evocar, ¿se acuerdan? Sí. Invocar y provocar. Si solamente lográramos hacer esto, evocar algo que nos lleve a ser felices, invocar una imagen también o un ser superior que de alguna manera nos permita conectarnos con la esencia, esto tiene que provocar respuestas distintas en nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, si solamente sacáramos ese tiempecito para que en lugar de ocupar la mente con una sola cosa, estuviéramos dirigiéndola a cosas bien productivas. A ver, si yo me concentro en el miedo que tengo, ¿qué es lo más probable que yo obtenga? Más miedo. ¿Sí o no?
Hay un expositor que se llama Emilio Duro, un motivador muy bueno en español. Él lo dice de una manera, me perdonan, pero es que lo dice de una manera muy jocosa, pero completamente cierta. Hombre, que si yo como zanahorias, cago zanahorias. Y es verdad, si yo estoy rumiando todo el tiempo en un tipo de pensamientos, pues no puedo esperar otra cosa que esa que estoy obteniendo, ¿sí? Entonces, si ese tiempo para pensar se da para pensar afirmativa y positivamente, pues claro, vamos a lograr cosas completamente distintas. Y el pensar afirmativa y positivamente significa que yo tengo que salir de eso con lo que me he enganchado hace mucho tiempo, porque hemos dicho los pensamientos negativos tienden a tener por lo menos 3 veces más duración que los positivos, y entonces por eso nos enganchamos ahí, porque por cosas del subconsciente generalmente estamos viendo la pequita negra en el bulto blanco. Entonces el solo hecho de cambiar esta información nos va a llevar también a que nosotros logremos que desaparezca sobre todo un pensamiento hagan fuerza un pensamiento que es la ira, ¿sí? ¿Y qué es la ira? ¿Alguien me puede contar qué es la ira? ¿Qué es la ira? ¿Qué es la ira? Es control. La ira es más o menos esto. ¿Cómo es? No tengo ira. No tengo ira. No tengo. Sí. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es la ira? Rabia, una rabia. Sí. ¿Y qué más? Amplíenme esto un poquito, que ustedes tienen ya muchos conceptos sobre eso. Una deficiencia del hígado. Eso. Una deficiencia en la energía del hígado, que equivale a decir una deficiencia en el elemento ¿qué? Madera, perfecto. Y si hay deficiencia del elemento madera, ¿qué sería lo que ocurrió? O congestión en la madera. Porque si el hígado se congestiona demasiado, ahí es donde normalmente hay ira. Exceso de fuego. Porque al contrario, si hay depresión de la energía del hígado, pues simplemente está tan sin energía que ni hija le da. Tú la querida, ya ni rabia me da. Ave María, yo lo veo y ese no es el Ananías que me mandaron. Ya ni rabia me da. ¿Lo han oído? No, en alguna ocasión. Y entonces, ¿qué pasa? Si se congestiona mucho la madera, ¿qué pasará? A ver, descompongamos esto que es interesante. Acuérdense que había una ley de Disminuye el generación, fuego y de nutrición. Disminuye el fuego. generación El agua es el que nutre la madera. y otra ley de qué? De Dominancia. dominancia. Eso. Y de dominancia. Entonces, si hay una ley de generación, decimos que ¿quién genera la madera? ¿Quién la nutre? Eso, El agua. el agua nutre a la madera. Pero si decimos también que hay una ley de dominancia, El hierro corta la madera. No es La madera alimenta el fuego. no, el metal corta la madera. el metal corta la madera, ¿cierto? El hacha corta el arbolito, ¿o no? Y a su vez, como lo metal corta madera, ¿sí? Y a su vez, la madera ¿qué? Penetra la tierra. Eso, penetra la tierra, ¿sí? Entonces vamos a tratar de descomponer eso, porque yo sé que hay gente que viene como de primera vez y entonces se va a quedar por ahí en el aire, pero no importa. Si se quedan en el aire, no se preocupen, que después ellos son muy generosos y se van a reunir con ustedes y les van a enseñar, ¿cierto? Mentiras, uno al principio no entiende, pero al final tampoco. Entonces, esa ley de dominancia nos dice que el metal, ojo, domina la madera. Eso significa, ¿quién es el metal?
Pulmón. el pulmón Y el intestino grueso. y el intestino grueso, eso no lo dejen por fuera. En cambio la madera, el hígado y la vesícula biliar, ¿sí? Eso significa que si este pulmón está dominando la madera, ¿cuál es la emoción que prima en el pulmón? La tristeza. Ojo a eso. La tristeza, digámoslo, cuando está descompensado. Pero cuando en realidad está compensado el pulmón, ¿qué debería haber? ¿Ah? Serenidad y calma. Eso, serenidad y calma. Es decir, que si yo tengo serenidad y tengo calma, ¿sí? No debería acabar con la madera. O sea, si tengo serenidad y calma, no debo tener ira, ¿o no? Eso es casi que claro. Entonces el hígado estaría bien. Eso significa que para que mi hígado no tenga ira, debo tener serenidad y calma. Pero si tengo tristeza, es mucho más probable que ese hígado se descomponga y finalmente me lleve a la ira, ¿sí? Pero también puede haber un factor orgánico. Supongamos que alguien es un alcohólico, ¿sí? Un alcohólico ya empedernido, que en un momento determinado le falta el licor. Y entonces hace una cosa que se llama el síndrome de abstinencia. ¿Qué le pasa entonces? ¿Cuál es una de las primeras respuestas de ese señor que tiene el problema del alcoholismo y que genera eso que les estoy diciendo? Que se desespera. Claro. Angustia. Dame un trago, pero ya, es que, sí, eso es ira, eso es ira. Entonces esa ira nos va a llevar a que se desborde la madera. Ojo, si se congestiona mucho la madera, decimos, va a generar ira. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Y a su vez, pongámosle lógica simplemente, esto yo nunca quiero que se lo graben de memoria, sino pura lógica. El agüita, ya dijimos, nutre la madera, uno le echa agüita al arbolito. Entonces la madera, ¿quién nutre? Al fuego, uno le echa leña al fuego. Entonces, ¿qué pasa si hay mucha madera? Porque hay ira represada allí. ¿Qué le pasa al fuego? Aumenta. Y si aumenta el fuego, ¿a qué puede llevar esto? Subir la presión. Hipertensión, problemas cardiovasculares en general, llamémoslo así, desde arritmias, desde apoplejías, o sea, accidentes cerebrovasculares, desde todas esas cosas pueden ocurrir ahí. ¿Por qué? Porque se aumentó ese fuego, ¿sí? Y si está muy alto el fuego, ¿qué deberíamos buscar nosotros para que eso no ocurra? Claro, agüita para mi gente. Por eso el Señor dice agüita para mi gente y la patadita les da después. Lo primero les da agüita para mi gente, porque si le da la patadita después en el berracan. Entonces se aumenta la ira. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí o no? ¿Sí o no? Sí. Eso está claro, de verdad. Si no está claro, pregúntame, que la idea es que lo tengamos muy claro. Entonces, ojo pues, si hay esa relación con la ira, es muy difícil que nosotros tengamos alegría. ¿Por qué? Porque dijimos que la madera nutre al fuego. ¿Y cuál es la emoción del fuego? La alegría. Eso es, alegría. Entonces, si este hígado está empantanado, está en depresión, llamémoslo así, trabajo de energía, pues no hay quien nutra al corazón, y el corazón no puede manifestar su emoción principal, que es la alegría. Entonces, de aquí en adelante, si yo quiero estar alegre, ¿qué? ¿Cómo madera? Si yo quiero estar alegre, simplemente contemplo también un poquitico el hígado. Y para contemplar el hígado, ¿qué tendré yo que hacer? No solamente estoy hablando de dieta, ni de evitar el licor. Por un lado, eso, serenidad y calma para que haya un riñoncito bien nutrido que apague el fuego. Pero ¿qué más?
Autocontrol. Y eso, ahí tiene casi le pegaste a esa palabrita. Evitar el miedo. ¿Auto qué? Reconocimiento. Determinación. ¿Auto a qué? Afirmación. Eso, autoafirmación. Autoafirmación. ¿Qué es la autoafirmación? Aceptarse y Claro, reconocerse. es la autoaceptación que va a la más alta expresión en ese sentido. Es decir, yo me reafirmo en lo que soy, no solo me reconozco, sino me reafirmo en lo que soy. Y eso ya es muy importante. Vamos hasta ahí, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si evitamos la ira, ya tenemos un camino despejado hacia la felicidad. Por eso entendemos por qué los papás, cuando teníamos rabia, lo primero que nos decían era que Respira. eso, respire mi hijo, respire, ¿sí? ¿Ustedes lo han dicho alguna vez a alguno de sus hijos? O a ustedes como hijos les dijeron alguna vez, respire mi hijo. Además que es que si uno no respiraba el papá, ¿qué hubo? ¿Qué le dije? Que respire. A ver pues, uno, claro, entonces ahí no está uno respirando ni mucho menos. Está uno, claro. Respira así, respira. Sí, en realidad eso no Ya voltea la respira torta. mamá. Es verdad. Entonces, ojo con eso, porque si estamos diciendo que queremos llegar a la felicidad, necesitamos respirar. Y si estamos queriendo respirar, estamos encontrando, ya lo dijimos, serenidad y calma. Esto no está coloreando y bendito sea mi Dios. ¿Será que ahí encima de ese escritorio habrá más? Porfa, gracias. Entonces, serenidad y calma, por un lado. Pero por otro lado, ¿qué tenemos que hacer para encontrar esa felicidad? ¿Se les ocurre algo más? Autoafirmarnos, ya lo dijimos. La aventuranza, Autoafirmarnos para que ahí se llegue a la bienaventuranza, que es la ferviente. emoción en positivo, bienaventuranza, que es la emoción en positivo máxima de la alegría. ¿Sí o no? Eso es muy importante. No, bueno, por ejemplo, si eso es así, vienen más cosas importantes, Primero, la mejor manera de evitar la ira. Es ser libre. Se hacen estudios, y esto es real, con voluntarias o voluntarios que asisten a sitios de cuidado de niños, de adultos mayores, de todo eso, y se encuentra no solamente que estos pacientes o que estas personas, al prestar un servicio, primero incrementan niveles de vida en cuanto a mayor longevidad, sino que también cada vez disminuye más la posibilidad de la ira, ¿sí? Es decir, el solo hecho de prestar un servicio ya hace que la ira baje. Y yo creo que a todos nos ha pasado. Cuando uno presta un servicio, la sensación es chévere, qué bueno que lo pude hacer, ¿sí? ¿O no? Sí. No dice, ay, siquiera te serví, desgraciado. Uno está metido realmente en esa actitud de servicio, y esa ira entonces va cayéndose cada vez más si hay esa actitud de servicio. Pero para poder caer en esa actitud de servicio es muy importante también conservar la actitud del niño que todos llevamos dentro. Imagínense un niño cuando sirve. ¿Alguien puede caracterizarnos eso aquí? Cuando presta un juguete o algo. ¿Alguien sería capaz de representar eso aquí al frente del grupo? Un niño sirviendo. ¿Cómo sería la expresión de ese niño? Bueno, entonces salimos todos. ¿Qué hace un niño cuando sirve? Él no dice, Él se lanza de uno. sino que dice, mamá, yo le ayudé a Jaime, mi amigo, mi mejor amigo. ¿Sí o no? Jaime, mi mejor amigo. ¿Sí o no?
Por el segundo, sí. ¿Por qué? Porque Jaime la otra vez un día me dijo que ¿cómo es que es? Que si yo le ayudaba a hacer la tarea, que también era mi amigo. Y cuando ya ahí el hombre está metido en esa acción que hizo. Y necesariamente es una sensación de plenitud, por eso el servicio lleva a que haya ese sentimiento de plenitud. ¿Qué es la plenitud? Lo máximo. La sensación de que nada falta, de que todo está ahí, ¿sí o no? Tú que lo ves todos los días con los niños, cuando un niño realmente presta una actitud de servicio o simplemente cuando se dedica a ser niño, normalmente no caben emociones negativas. Entonces, ¿qué tiene un niño? A ver, primero, transparencia. ¿Qué más? Espontaneidad, inocencia. Espontaneidad. ¿Qué más? Espontaneidad. ¿Qué más? Claridad. ¿Ah? Claridad. Libertad, creatividad, gozo, etcétera, etcétera y etcétera, pero bien largo, ¿sí? Porque los niños son eso, los niños no están programados como nosotros los adultos que nos montamos en una cosa de que tenemos que guardar un poquito la cordura, ¿sí? Porque además si no guardamos la cordura nos van a acusar de que estamos locos, ¿no? ¿Se acuerdan la canción que decíamos la otra vez? Quiso volar, igual que las gaviotas, libre en el aire y por el aire libre. Y los demás dijeron, pobre idiota, no sabe que volar es imposible. Mas extendió sus alas hacia el cielo y poco a poco fue ganando altura. Y los demás quedaron en el suelo, guardando la cordura. Y hay gente que se queda guardando la cordura y que no se permite ser un niño. Pero el solo hecho de permitirnos eso, no tenemos que guardar la cordura siempre, porque hemos confundido la cordura falsamente con la seriedad, con la falta de espontaneidad, con la falta de seguridad en nosotros mismos, todas esas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Hay algo que en los niños pasa, y es que cuando hacen el servicio, ellos dejan como unas huellas. Entonces se sienten como empoderados para que en la próxima ocasión ellos sean los líderes. Claro. Eso pasa mucho cuando se aporrean, cuando alguien dejó la lonchera, bueno, no tiene para compartir. Así y de es. una llega y entonces se sienten como con la obligación en una próxima oportunidad de que yo también, no se te olvide que yo lo hice. O sea, eso es como una memoria para beneficio propio, Sí. pero como para liderar está eso, ¿no? Yo soy el que acompaña, el que se aporrea siempre, yo soy casi que el internet, es algo muy bonito. Sí, eso es muy lindo, porque eso que estás mencionando no es otra cosa que lo que estamos diciendo. Toda la capacidad del niño en volver todas esas emociones que son lejanas a toda la actitud de tener que guardar la compostura y esa posición específica y permitirse que entonces cambien todas estas cosas. Entonces, cuando servimos, ese niño sale, surge, y ahí sí, tomemos esa palabrita que dijimos ahora, nos permite asumir una actitud como de cuando un niño se mira al espejo, ¿sí? Y entonces, en el espejo, al principio, imagínense ese niño de 1 o 2 añitos con el que todos jugamos alguna vez a mostrarle su carita en el espejo, ¿sí? Ese que apenas balbucea. ¿Y qué dice apenas ve el espejo? Se ríe. Sí. Sí, y entonces él ve que el del espejo se le ríe y suelta más la carcajada y después trata de tocarlo y como no lo alcanza a agarrar, entonces empieza como, ¿aquí qué pasó? ¿Sí? Están viendo esa imagen. Sí. Eso es muy bonito porque esa imagen en espejo, este espejo que estamos haciendo, es el que nos va a reflejar también nuestras propias emociones. En cambio, mírense ustedes en este espejo que tienen al frente en este momento y mírense con una cara de enojo, por ejemplo. ¿Se están viendo en el espejo? ¿Sí se están viendo? Bueno, ¿y eso qué les genera? A ver, la cara de enojo primero, estamos muy sueltos, ¿cierto? No, estamos, ¿sí? Y además generalmente arrugamos el ceño. Si arrugamos el ceño, ¿esto a qué pertenece?
¿A qué energía pertenece? Al futuro, que es, ¿cómo se llama eso? Vata, o energía eléctrica, ¿sí? O simplemente, como ya lo dijeron, proyección al futuro. Si nos estamos mirando de esa manera y tenemos esa actitud de ¿qué genera inmediatamente en nosotros? Malestar. Claro, si eso genera en nosotros, ustedes se imaginan qué genera en el otro. Claro, y ya decíamos ahora que las neuronas en espejo se alimentan ¿por qué? Por imágenes. Luego, si yo llegué, buenos días, el otro va a contar, buenos días. Y sigue la cosa, y sigue la cadena. Y entra el otro a la oficina, y buenos días, y se contagió. Por eso las emociones son altamente contagiosas. Y de nosotros depende qué contagiamos. Depende de qué cara le mostremos al espejo, porque la cara que le mostremos al espejo es la cara que vamos a obtener. Es decir, que el eco de nuestras emociones depende de que estemos proyectando nosotros. Así de sencillo. Esto resulta una práctica aparentemente muy sencilla, pero yo los invito, y de verdad los invito, a que lo hagan, que se miren al espejo, pero no como todas las mañanas, ¿sí? Ustedes se levantaron, están todavía medio dormidos, se miran al espejo y siguen para la noche y ni siquiera se dan cuenta. O muchas veces, peor todavía, se miran al espejo y dicen, ¡ay, qué bien! Y entonces es otra cosa todavía peor, ¿sí? O muchas veces peor todavía. ¿Sí? Y entonces empieza la autoimagen a generar una cantidad, y de verdad los invito, háganlo esta semana. Gástense, ni siquiera les pido 5 minutos, yo les digo 1 minuto, un solo minuto, mirándose de frente al espejo, a los ojos en el espejo, para que vean cómo los miran del espejo, y se pone así y todo, y lo que pasa es que hay gente que tiene autoestima muy bien, y entonces se ve y dice uno, tan lindo papito, yo no sé cómo no me enamoré de mí mismo, yo sé que yo quería salir conmigo, y en efecto salí conmigo, y yo no sé cómo no tuvimos descendencia. A mí me parecen cosas absolutamente especiales que alguien en medio de un cuento nos cuente también otra historia, no solamente que nos haga reír, sino que nos haga reflexionar un poquitico. Para mí ese es el verdadero humorista, el que nos hace pensar y luego reír. Entonces viene esa imagen en espejo, y por supuesto esa imagen en espejo requiere de una cosa muy importante, y es que vamos a obtener una respuesta que a su vez es responsabilidad nuestra, ¿sí? Esa respuesta que obtenemos del espejo está haciendo a su vez que nosotros podamos asumir una actitud de ataque o de huida. Es decir, la imagen que vimos en el espejo, si no nos gustó, lo normal es que le huyamos, y no, más bien después me miro, o simplemente ¿sí o no? Más o menos. O sea, uno mirando a poquitico y después al otro lado, y eso peor todavía. O simplemente, si respiramos, miren que esto me sirvió para empezar todas las palabritas. Si respiramos y hacemos la pausa, esa respiración en medio de esa pausa que se está generando nos lleva a que reflexionemos, y por eso el fenómeno del espejo es un fenómeno de reflexión en física, no es al azar que se le llame así, la reflexión, y ya esa reflexión generalmente lleva también a que tengamos que hacer reflexión, es decir, volvernos a flexionar en señal de humildad. Es decir, dicho de otra manera, que el espejo es en el que nos vemos todos los días, y no me refiero simplemente al espejo físico, sino a cómo nos vemos, nos está devolviendo una imagen que es la imagen que estamos alimentando todos los días. Si esa imagen es positiva, maravilloso, autoaceptación, autoafirmación y todo lo demás. Pero si esa imagen es negativa, pues por supuesto viene el efecto contrario. ¿Y cuál es el efecto contrario? Si yo me niego, entonces no me reconozco, no reconocimiento, y si no hay reconocimiento, pues me ataco, ¿sí?
y vienen las enfermedades autoinmunes, como ya lo hemos dicho. Sigamos aquí. Si logramos mirarnos al espejo, como les digo, ni siquiera les estoy pidiendo 5 minutos, les pido 1 minuto, y lo hacemos con verdadera atención, llega un momento en que esa atención, y lo voy a poner muy a propósito aquí, atención, y lo pongo con S, ¿sí? No es la atención, sino la atención, o sea, sin tensión. Si logramos mirarnos sin tensión, entonces vamos a empezar a desarrollar una cosa que se llama mindfulness. Eso en cristiano, mindfulness. ¿Sí? Sí. ¿Cierto? ¿Es el mindfulness? ¿Sí se escribe así? Sí. Más bien. Bueno, ahí me quedó la duda. Listo. ¿Qué es mindfulness? No es otra cosa que la atención, pero la atención plena. Plena en el presente. Exactamente. Es estar en ese único momento, en ese único presente, conectado única y exclusivamente con eso. Y entonces, si estoy en ese presente, en el presente yo no juzgo, no critico, edifico. En el presente yo simplemente me permito vivir y fluir con eso que está ahí, no más. Entonces no entro a juzgar, y eso a su vez lleva a que recuperemos al niño interior que tenemos cada uno de nosotros, y ese niño interior está caracterizado básicamente por la bondad, y una bondad que se vuelve práctica, es decir, que se repite. La práctica de la bondad lleva a que nos convirtamos necesariamente en mejores seres humanos. Volver a recuperar la bondad es volver a encontrar lo bueno, lo bello y lo verdadero que es nosotros. Lo bueno, lo bello y lo verdadero son la esencia de lo que somos. Es decir, que por naturaleza deberíamos ser bondadosos, por naturaleza. Entonces, cuando se nos extravió el papel, pregunto yo, ¿en qué momento dejamos de generar esa bondad y qué pasó, qué ocurrió para que eso se diera en cada uno de nosotros? ¿Dónde perdimos la bondad? ¿Cuándo la perdimos? ¿Y por qué la perdimos? Ahí les queda esa inquietud. Como no supimos responder, entonces lo que sigue aquí no es otra cosa que la meditación. Y como no supimos responder qué era la bondad, de una vez vamos a elegir esa palabrita como pensamiento semilla para esta semana. Bondad. ¿Sí? Y esa que sea la razón de la meditación. Si nosotros logramos hacer este proceso de la meditación, entonces sabemos que necesariamente, primero, para sobrepasar las emociones, que no son otra cosa que energía en movimiento y que nos permiten llegar a ese estado de felicidad, lo que necesitamos hacer es, primero, experimentar las emociones. ¿Sí? Experimentar es ¿qué? Sentirlas. Eso, sentirlas, vivirlas, no reprimirlas. Acuérdense, estar contento viene de contenido. Contenido no es reprimido. Yo contengo y modulo mis emociones, pero no las reprimo, que es bien distinto. El solo hecho de encontrar esta posibilidad de experimentar las emociones, entonces ya nos lleva a nosotros a fluir con ellas. Y fluir con las emociones es permitir que crucen, ¿sí? Entonces, normalmente cuando uno está en la actitud de fluir, ¿qué hace con lo que es el objeto de que fluye? Eso que hiciste, ¿cómo se llama? Seguir como Soltar. fluir. O sea, fluir es como fluir, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué hace uno? No ve que eso fluye. No, me meto. Ve que eso fluye. No, eso, observación. Sí, observación. Entonces, caer en este proceso de experimentar y fluir, simplemente uno se convierte en un observador. Pero en un observador que contempla, ¿sí? Y la contemplación no emite ningún juicio, simplemente observa. Y las cosas son. Entonces no entramos a calificar en si son buenas o malas, sino simplemente son.
Ese es el estado contemplativo de la meditación. Ojo, porque es un estado muy importante. En el estado contemplativo yo simplemente estoy en un eterno presente que no entra a juzgar, que no tiene limitaciones, que simplemente permite que todas esas emociones vayan siguiendo, fluyendo, y entonces si yo observo todo el tiempo de una manera atenta, si estoy con el mindfulness o atención plena, llega un momento en que necesariamente hay que un desarrollo de qué frente a lo que estoy observando. Eso, conciencia, se desarrolla la conciencia. ¿Y qué es lo que en última instancia tratamos de hacer cuando venimos a estas cosas? Adquirir más conciencia. Desarrollar conciencia. Por eso la abuelita tenía razón. Coja conciencia, mijo. ¿Cuándo será que va a coger conciencia? A nadie le dijeron eso nunca en la vida, ¿cierto? A nadie, nunca. Entonces, tomar conciencia no es otra cosa que empezar a integrar la información. E integrar la información significa activar cuál de todos los centros. Eso, ¿cómo se llama ese centro? El sexto. El sexto centro. El sexto centro. Y ese sexto centro los orientales les llaman el ajna, ¿sí? O tercero. Y la gente le dice el entrecejo, sí, simplemente. Entonces, por eso cuando nos vayamos a acostar todas las noches, lo ideal sería mantener la mente firme en la luz. Mantener la mente firme en la luz no es otra cosa que adaptarnos a que somos luz y estamos tratando de dejar sembrado luz en un momento en que se supone que vamos a dormir. Y en el dormir, normalmente, ¿quién trabaja? Dilo. El subconsciente. El subconsciente. O sea que vamos a alimentar el subconsciente, que ya hemos dicho es el 95% de lo que hacemos en nuestro día a día, ¿sí? 95% lo vamos a alimentar de luz. Luego acuérdense, si como zanahorias, entonces ¿qué pasa al otro día si yo lo alimenté de luz toda la noche? Y al día siguiente amanezco iluminado, amanezco diciendo, bueno, qué maravilla, nací en Medellín habiendo podido nacer en Buenos Aires, ¿viste? Entonces ahí cambia la cosa por completo, ¿sí? Por eso mantener la mente firme en la luz no es otra cosa que integrar la información para generar la capacidad adaptativa que cada uno de nosotros requiere. Y la adaptación dentro de los elementos, ¿cuál es? El agua. Hemos dicho que el agua se adapta a cualquier tipo de recipiente. Si el recipiente es circular, entonces el agüita se adapta a esto. Si fuera cuadrado, igual se adapta. Si es triangular, igual se adapta. No entra a decir, es que no, a mí no me gusta estar como agua metida en un triángulo. Qué pereza, pues, no, es que ese triángulo, más trío, no, qué cuento, no, sino que el agua adapta simplemente, sin ningún tipo de reparos, y nos permite a nosotros volver a encontrar lo que finalmente estamos tratando de encontrar, que se llama equilibrio. Y el equilibrio, que no debe ser un equilibrio perfecto, porque ya lo hemos dicho, el equilibrio perfecto es la muerte. Entonces es el volver a hacernos conscientes de que somos seres dinámicos y cambiantes, nos adaptamos fácilmente a esos cambios y a esas dinámicas, y que por lo tanto los dipolos son los que generan el movimiento, y que por lo tanto tenemos que comprender de una vez que hay un concepto que tenemos que volver más universal, que es la diversidad. Unidiversidad, es decir, que todos cabemos en este mundo que vinimos a habitar, y así el otro tenga otra opinión contraria a la mía o completamente distinta, más bien complementaria, yo digo, cabemos todos. Cuando uno deja de reñir, porque ese reñir generalmente parte de la pequeña personalidad que se resiste a eso, entonces podemos fluir y podemos entender que el concepto del otro es tan válido como el nuestro, y simplemente se requiere de argumentos. Si me dan argumentos, a lo mejor cambio de opinión.
y perfectamente lo puedo hacer. Entonces no es que yo nací así y así me moriré, no, cada uno puede cambiar, cada uno puede modificar, y recuerden que cambiar implica movimiento del cuerpo, del manejo de los tiempos y del manejo del entorno. ¿Sí o no? ¿Estamos? Preguntas, dudas, inquietudes. Nada. Alejito, cuando hablabas del servicio, ¿Sí? yo no sé, me pasó algo con la experiencia de los grupos de sanación y de todo lo que donde estuve y todo, ¿no? Sí. Con los niños, con los ancianos, con los grupos grandes, con quien la llama y todo. Y era como cuando yo iba a salir de la casa, yo sentía que iba a hacer algo. O sea, mi tiempo yo lo iba a disponer para esto y yo había decidido eso porque me gusta y porque me sentía bien. Pero cuando yo llegaba de esa parte de servir, pues en la sanación y todo eso, yo llegaba tan grande, pues grande en espíritu, grande en espíritu, o sea, yo ya llegaba tan llena. Era una sensación tan supremamente agradable, tan grande, que yo decía, Dios mío, yo pensaba que yo iba a dar mi día, mi tiempo de servicio, pero no, antes por el contrario, lo que recibía era multiplicado a la N potencia. Y ahí es cuando uno entiende que el dando, cómo se recibe. Es algo demasiado grande, claro, que se experimenta, y entonces uno antes por el contrario, cuando uno le dan gracias por venir a visitarnos o lo que sea, no, antes por el contrario, uno es el que debe dar las gracias. Ahí es cuando uno sabe que es dando cómo se recibe, cómo las matemáticas funcionan al revés, y entiende también aquella frasecita de dejad que los niños vengan a mí. Y no es simplemente por esa otra que le agregamos nosotros los paisas, porque detrás vienen las mamás, no, es de verdad, porque si los niños vienen a nosotros, no hay una cosa que implique más bondad, transparencia, honestidad, coherencia, todo lo demás, que un niño que no ha sido curtido por todos los paradigmas del adulto, ¿sí? Si nosotros tuviéramos el privilegio, como lo tiene allí mi doña, de trabajar con niños todos los días, eso es casi una condena a ser felices. ¿Por qué? Porque es que los niños son los verdaderos maestros. Los verdaderos maestros no son los que más conocimientos tienen, sino los que miran la vida con simpleza, los que miran la vida sin complicaciones, sin pensar en tarjetas de crédito, sin pensar en todas las obligaciones que hay, porque entre otras cosas las obligaciones de los niños se las dicta el corazón y por eso no necesitan agenda. Sí, porque el corazón les está recordando todo el día lo que quieren hacer y aquello con lo que disfrutan hacer. Y si el corazón es la agenda de estos niños, pues el corazón es el que recopila la energía y por lo tanto la condena es a ser felices. ¿Sí? Por eso entiende uno como el niño que hemos visto en sanación últimamente, a pesar de un cáncer de pulmón, a pesar de haber pasado ya por el cáncer testicular y todo eso, sigue siendo un niño contento y feliz y se ríe todavía y nos enseña tremendamente cuando entra a una consulta y dice, wow, ¿sí? Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. En algún momentico, algún día tal vez leí lo siguiente, es que nacimos para servir, y uno oye esa frase como común y corriente, ¿no? Como pasajera, como trivial, como así, pero la verdad es que hablaba tan profundo del servicio, de que cuando no se sirve, en realidad es como si la vida se perdiera, algo así, como que la vida se evapora. Es que por eso hemos dicho que el servicio es el único vicio que deberíamos tener, el vicio de ser. Cuando tú sirves, entonces encuentras lo que tú eres, ¿sí? Y ojo, no confundir el servicio ni con la pusilanimidad, ni con la actitud de sumisión, ni que nada de esas cosas. Un ejecutivo de una empresa puede servir perfectamente, sin que tenga que ser el regalado de la empresa, ¿no? Significa lo que yo hago, lo hago de corazón y pensando que de alguna manera la actividad que estoy realizando va a tocar el corazón de otro y le va a servir.
Es decir, le va a cambiar su proyecto de vida, le va a cambiar la visión limitante que pueda tener en un momento determinado y le va a permitir, por supuesto, recuperar, insisto, esos genes, esas semillas que realmente habitaban ahí. Si uno se pone a ver, les decía al principio, a pesar de 200.000 años de existencia de la raza humana, en realidad lo que hemos cambiado es muy poco. Es decir, desde el punto de vista evolutivo, el cambio ha sido casi que nulo, ¿sí? Apenas estamos despertando la conciencia en todo ese tiempo y aún así nos damos cuenta de que existe un potencial tan supremamente grande que es que sería imperdonable que no contempláramos esa posibilidad. Ojo a la palabra que utilicé, contempláramos. Es decir, que realmente estuviéramos en ese estado de contemplación, de atención plena, de mindfulness, y la atención plena es eso, la plenitud, la atención en lo que estamos haciendo. El chofer de un bus puede estar perfectamente feliz haciendo su labor, ¿sí? Tan contento se pone muchas veces que hasta suelta la cabeza y dice, estamos felices. Bueno, sí, ¿no? Pero eso es parte, ¿sí? El ama de casa perfectamente puede ser feliz, el super ejecutivo, el super médico, el super psicólogo, el super embetunador, todo el mundo puede ser feliz porque el cargo no hace la felicidad, más bien la felicidad genera los cargos, ¿sí? Eso es bien distinto. Así que la misma palabra encierra su significado, felicidad. Claro. Felicidad. Sí, sí, es verdad. Felicidad. Es muy linda esa posibilidad, así que utilicemos eso que nos pusieron ahí para que nosotros mismos cambiáramos la posición del observador. Y acuérdense que cuando la posición del observador cambia, cambia el observado. ¿Sí? Yo lo puedo ver desde el drama o lo puedo ver desde el aprendizaje. Y por supuesto, las conductas en una y otra cosa van a ser completamente distintas y el significado, por supuesto que aún más. ¿Sí? Bueno, vamos a terminar haciendo la meditación, ¿no? Sí. ¿Cómo siguió el niño? El niño.